Bueno, vamos a comenzar con el video de esta ocasión. Entonces, la clase pasada demostramos el teorema de Fubini en su versión más general. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos aquí, pues es la versión sencilla del teorema de Fubini. ¿Y qué dice? Bueno, fíjense, corolario, ¿vale? Entonces, la versión fácil del teorema de Fubini dice lo siguiente. Sea f una función definida sobre un rectángulo que va de A1, B1, cruz AN, BN, o sea, un rectángulo en Rn, su conjunto de Rn a R, ¿no? Continua en R. Y sean I1 hasta IN, índices que van desde 1 hasta N, diferentes 2 a 2. Es decir, I1, cuando el conjunto de I1 hasta IN, pues es igual al conjunto de 1 hasta N. O sea, simplemente estoy reacomodando, ¿no? O sea, como que me estoy tomando los índices de 1 hasta N, pero en diferente orden, no necesariamente el I1 pues es el 1 y el I2 es el 2, o sea, están desordenados, ¿no? Entonces, lo que tengo es que la integral sobre este rectángulo se puede calcular como la integral de AIN a BIN, ¿no? De la integral de AIN menos 1, de BIN menos 1, así sucesivamente, de la integral del AI2, del BI2, de la integral de AI1, del BI1, de la función en X1 hasta XN, diferencial de XY y 1, ¿no? Después esta diferencial de X y 2, así sucesivamente, como ya no va a caber, bueno, ahorita la alargamos, diferencial de X y N menos 1, ajá, diferencial de X y N. O sea, ¿por qué simplemente no pongo aquí diferencial de X1 así hasta diferencial de XN? Porque lo que quiero dar a entender es que no tengo por qué hacer el orden de las variables, ¿no? Sino puedo hacerlo en el orden que se me dé la gana. Por eso pongo el IN, ¿sale? O sea, ¿se acuerdan que cuando hicimos, bueno, esto dice el corolario, pero recuerdan cuando hicimos el caso fácil de X de Y, ¿no? De Y de X, que no nos importaba el orden que lo hiciéramos. Por ejemplo, si tuviéramos dos variables, no tendríamos que hacer de X de Y de Z, sino podíamos hacer al revés, de Z de Y de X, inclusive sin ningún sentido, ¿no? Primero podíamos hacer Y, luego Z y luego X. O sea, podemos integrar en el orden que se nos dé la gana. Por eso es que aquí ocupamos un I1 hasta un IN. O sea, vamos sí a ocupar los índices de las variables de 1 hasta N, pero en el orden que se nos dé la gana. Por eso es que ocupamos esta notación. Y aquí ponemos un de X y 1, como pues puede ser la variable 20 o la variable 30. Y pues el X y 2 puede ser la 28. O sea, realmente lo que quiero decir, o sea, lo que dice este corolario es lo siguiente. Lo que dice es que una función de n variables se puede integrar haciendo n integrales con respecto a alguna de las variables en el orden que queramos, siempre que integremos sobre todas las variables, ¿sale? ¿Y cuál es la herramienta que nos da, que nos dice que podamos hacer esto? Pues obviamente la continuidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso pasado solo sabíamos que la función era integrable. En este caso sabemos que las funciones son continuas, lo cual nos dice que las funciones
cuando fijas una coordenada, esas funciones como rebanadas, pues son continuas, ¿no? Entonces, al ser continuas todas las rebanadas, pues existe tanto la integral inferior como la integral superior. Y entonces ya no tenemos ese dilema que teníamos de que pues puede ser que la función rebanada no sea continua, porque en este caso la función rebanada va a ser continua y pues también va a ser integrable, ¿no? Entonces, eh, si le pedimos a la función que sea continua, entonces Fubini está padre porque te dice que una integral de n variables la puedes calcular como n integrales en cada una de las variables, pero de hecho te dice que puedes integrar en el orden que sea, ¿no? Y dicho más, puedes intercambiar el orden de las integrales, ¿no? Si no quiero hacer primero x, pues entonces hago primero z. Si no quiero hacer al último, o sea, si me tocaba hacer, no sé, y, pues entonces primero hago z y no pasa nada, ¿no? Puedo intercambiar el orden de las integrales, ¿de acuerdo? Importante, el orden de las integrales se puede cambiar siempre y cuando en la región que estés integrando sea un rectángulo. Eso quédenselo muy grabado. Ajá. Si la región de integración no es un rectángulo, no pueden intercambiar el orden de las integrales porque pueden cometer alguna equivocación, ¿sale? Pero siempre que el orden de siempre que la región de integración sea un rectángulo, pueden intercambiar el orden de las integrales sin ningún problema, ¿sale? Entonces, esta es la versión intuitiva y fácil de Fubini. Ahora, eh, obviamente la prueba, ¿no? Se le deja al lector, pero tampoco debería de ser, se le deja al lector y puede venir en el parcial, pero tampoco debería ser de espanto, ¿no? Porque yo diría, pues, que esto es una consecuencia directa de dos cosas, ¿sale? De una inducción sobre las variables y la otra es pues obviamente por el teorema de Fubini, ¿vale? Pero realmente es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo de demostrar este corolario suponiendo ya cierto el teorema de Fubini y haciendo una inducción con respecto a las variables, ¿vale? Entonces, el número de variables. Entonces, eso no debería de ser un problema para nosotros. ¿Qué es lo que nos va a importar ahora? Bueno, ya que hablamos y tampoco quiero quedarme tanto en la teoría porque si no van a decir, bueno, sí, teorema de Fubini puede intercambiar orden de integración, pero nunca vemos ningún ejemplo aplicado, ¿no? Entonces el ejemplo aplicado pues es el siguiente, ¿no? Calcular. Y que bueno, el ejemplo aplicado como que hace que se entienda más lo que estamos haciendo, ¿no? La integral sobre algún rectángulo del seno de x más y, ¿no? Donde pues r pues va a ser vamos a poner para que esté fácil, de 0 a pi medios, cruz 0 a pi medios, ¿no? Y aquí ya estoy siendo práctico, ¿no? Porque aquí estoy diciendo, bueno, vamos a calcular la integral sobre este rectángulo de una función de dos variables, ¿no? Entonces, pues ya no teníamos herramientas para poder calcular esto, pero con teorema de Fubini ya sabemos cómo calcular esta integral, ¿no? De hecho, sabemos que la podemos hacer de dos formas diferentes, ¿no? Entonces, pues vamos a proceder, ¿no? Entonces, a ver, eh, según lo que hemos visto, bueno, pues entonces la solución, ¿no? Sería, bueno, yo voy a hacer la integral de r del seno de x más y, ¿no? Entonces, según el teorema de Fubini, esto es hacer la integral de 0 a pi medios, de la integral de 0 a pi medios, ¿no? De el seno de x más y, diferencial de x, diferencial de y, ¿no? De hecho, puedo hacerla al revés, ¿no? ¿De acuerdo? Usando Fubini, pero digamos que Fubini pues me dice que puede ser esta o puede ser la otra. Entonces vamos a hacerla por este camino. Entonces esto sería la integral de 0 a pi medios y si integro respecto a, o sea, ¿cuál es la integral del seno? ¿No? Pues la integral del seno es menos coseno. En este caso estoy integrando respecto a x, ¿no? Entonces sería menos coseno de x más y. Aquí haría un cambio de variable, ¿no? Diciendo w igual a x más y, pero la y como es constante, pues no te está afectando. De hecho, si haces en la derivada de esto, pues la derivada de esto es el menos seno de x más y por la derivada de lo de adentro, que sería pues 1, ¿no? Porque la y no figura.
Entonces la integral de esto pues es menos coseno de x más y valuada de 0 a pi medios, ¿sale? Y todo esto diferencial de y. Entonces vamos a ver cuánto nos queda esto. Bueno, esto nos queda la integral de 0 a pi medios y bueno, el coseno, en este caso hay que pensar, coseno de pi medios, ¿cómo es el coseno? O sea, acordarnos, el coseno es, empieza aquí, hace esto, ¿no? Entonces, digamos que en 2pi, en pi medios vale 0, ¿no? Entonces, digamos que ahí no nos importa. Y donde vale algo, pues es en 0, ¿no? Que es donde vale 1. Bueno, nada más es para yo acordarme, ¿no? Y ustedes también se pueden acordar, la pueden buscar, ¿no? O si se acuerdan. Entonces, aquí me quedaría el primero que es negativo, pues es 0, entonces no lo pongo. Y el segundo que es el negativo del negativo es menos coseno. Ah, no, mentira, ¿no? Aquí estoy diciendo algo que no es cierto. Porque no se me hace 0, porque tengo que sustituir, aquí estoy integrando respecto a x, entonces tengo que sustituir este de aquí. Entonces estoy diciendo algo que no es cierto, más bien la y no me va a dejar, ¿no? Entonces más bien vamos a poner cuánto es. Entonces aquí es menos coseno, el primero sería menos coseno de pi medios más y el otro tendría que ser más coseno de y, ¿no? Haciéndole x0. Entonces ahí no tengo cómo salvarme, pero me quedaría esto, ¿no? Ahora, si y tenemos que integrar esto, pues esto sí lo sabemos integrar nosotros, ¿no? Porque esto sería la integral, la puedo partir como dos integrales, ¿no? Menos la integral de 0 a pi medios del coseno de pi medios más y, diferencial de y, más la integral de 0 a pi medios del coseno de y, diferencial de y, ¿no? Entonces, pues, no tengo bronca, ¿no? Ahora, la primera integral, pues ahora es respecto a y. Entonces, la integral de esto, pues es el seno de pi medios más y. Si derivan, por ejemplo, seno de pi medios, pues esto les quedaría coseno de pi medios de y por la derivada de lo de adentro, que sería 1, pues entonces te queda esto. Y entonces te queda menos esto de 0 a pi medios, más la integral de esto, pues es el seno de y, diferencial de y evaluado de 0 a pi medios, ¿no? La derivada del seno de y, pues es coseno de y. Y ahora sí, bueno, en este caso, si yo sustituyo aquí, bueno, si sustituyo, me queda seno de pi medios más pi medios, ¿no? Menos, sería menos el seno de pi medios más 0, que sería de la primera, más seno de pi medios menos el seno de 0, ¿no? Entonces, digo, espero no haberme equivocado. Si me equivoqué, pues ahorita vemos, ¿no? Entonces, la primera sería menos seno de pi. Ahora el seno, pues más o menos es así. Entonces el seno pues, se hace 0 en 0 pi y en 2 pi, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta pues es 0. Ahora aquí me va a quedar más seno de pi medios, ¿no? Ahora el seno en pi medios vale 1, ¿no? Bueno, es para que se vayan acordando. Y luego aquí es más seno de pi medios menos seno de 0, ¿no? Entonces el seno de 0 y seno de pi pues se hacen 0. Entonces esta de aquí pues esta pues se va al 0, ¿no? Las dos. Y los otros casos en el pi medios pues te haces 1. Entonces aquí queda 1 más 1 y esto es igual a 2, ¿no? Entonces, por lo tanto, este, por lo tanto, la integral sobre r del seno de x más y, pues es igual a 2, ¿no? Pues bueno, ya podemos calcular integrales, ¿no? De dos variables. Ya calculé la integral de dos variables, que es el objetivo de este capítulo 2 es justamente que tengamos herramientas para poder calcular funciones de integrales de dos variables. Primero en el caso fácil, cuando estamos integrando sobre rectángulos, y después nos vamos a complicar un poquito más para integrar regiones de tipo alguna cosa, y después nos vamos a complicar más cuando ya podamos cambiar de regiones con cambios de variable, ¿sale? ¿Qué
que esos son como los dos pasos, ¿no? O sea, paso 1, integrar sobre rectángulos, paso 2, integrar sobre un tipo de regiones un poquito más complicadas, y paso 3, ya transformar las regiones para poder integrar en muchísimas más cosas, ¿no? Y ya la parte específica de integral de línea, integral de superficie, pues eso ya es más, un poquito ya más complejo, pero eso todavía falta. Entonces, digamos que hasta aquí va la cosa. Pero lo pude haber hecho al revés, ¿no? Vamos a ver qué pasaría, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué pasa? ¿No? Si lo hago al revés, ¿no? Es decir, si yo hubiera dicho, no, pues ¿sabes qué? Pues yo voy a calcular la integral, ¿no? Del seno de x más y, ¿no? Y en vez de haberlo planteado, voy a decir, bueno, 0 pi medios a 0 pi medios, ¿no? Del seno de x más y, pero en vez de hacer esto, pues hacer de y hacer de x, ¿no? Lo vamos a hacer de todas maneras, aunque aquí realmente uno diría, bueno, pues es que X y Y pues son variables, ¿no? Realmente me da igual si hago, o sea, como que aquí la función, ¿no? Me está diciendo que pues, me va a dar lo mismo, ¿no? Pero para que se vea en rigor Fubini, ¿no? Vamos a resolverla de todas formas, ¿no? Para que veamos que no importa el orden de integración, ¿no? Y no solamente para el caso de dos variables, como lo mencionábamos, sino no importa el orden, aunque tengamos n variables y en las permutaciones que queramos hacerlo, ¿no? Que me parece que creo que son n factorial, aunque ustedes que pues han llevado álgebra superior 2, pues deben de saber cuántas son, pero pues, creo que sí, pero si no, digo, no es el objetivo de este curso saber cuántas son, simplemente decir que puedes integrar n veces en el orden que quieras y te va a dar el mismo valor para la integral, siempre que tu función original sea continua sobre todo el rectángulo. Entonces, nada más para corroborar nuestra teoría y nuestros resultados, pues vamos a integrar esta función ahora primero con respecto a y después con respecto a x, y vamos a ver que llegamos al mismo resultado, ¿no? Ok. Entonces, bueno, pues es muy análogo, ¿no? O sea, sería la integral de 0 a pi medios, pero ahora en vez de integrar con respecto a x, pues voy a integrar con respecto a y, que eso sería menos coseno de x más y, ¿no? Evaluada de 0 a pi medios. Pues vean, simplemente si derivan el coseno, ¿no? Pues le da menos el seno, se cancela con menos seno de x más y por la derivada de x más y con respecto a y, pues eso es 1, ¿no? Entonces les queda así, ¿no? Hacemos lo mismo, ¿no? Ahora vamos a hacer, esto es la integral de 0 a pi medios, me va a quedar menos coseno, pero ahora voy a sustituir en y, entonces me va a quedar menos coseno de x más pi medios, menos coseno de x, bueno, aquí me queda menos coseno, entonces me queda más coseno, y esto diferencial de x. Esto lo parto otra vez como dos integrales, entonces me va a quedar la integral de 0 a pi medios de menos coseno. De hecho, aquí le sacamos el menos, nos queda más coseno de x pi medios. Aquí, déjenme, estoy haciendo mucho desorden. Entonces, coseno de x más pi medios, diferencial de x, más la integral de 0 a pi medios del coseno de x, diferencial de x, ¿no? Entonces, pues procedemos a resolverla. Entonces nos queda 0 pi medios. Bueno, la integral del coseno de x pi medios, pues es el seno de x pi medios, ¿no? Entonces aquí me va a quedar seno de x más pi medios, esto evaluado de 0 a pi medios, ¿no? Más sería la integral del seno de x, evaluado de 0 a pi medios, ¿no? Y bueno, entonces aquí nos queda, esto nos queda menos la integral del seno de pi medios más pi medios, sería más, entonces sería el seno de pi medios, y aquí me va a quedar más el seno de pi medios, menos el seno de 0. Entonces, igualmente como pasó en el caso pasado, esta se me hace 0, ¿no? Esta se me hace 0, y simplemente me va a quedar seno de pi medios, ¿no? Más seno de pi medios, pero ya todo el mundo sabe que el seno de pi medios es 1, entonces me queda 1 más 1 y me queda que esto es igual a 2, ¿no? Entonces, por lo tanto, la integral sobre R del seno de x más y, pues es igual
a 2, ¿no? Llegamos exactamente al mismo valor, ya sea cómo integremos o en qué orden hagamos las correspondientes integrales, ¿no? Entonces, veamos un siguiente ejemplo, ¿no? Para que cómo se aplica Fubini. Digo, nosotros no vamos a ver tantos ejemplos, pero pídanle en la ayudantía o en las sesiones de dudas que vean muchos ejemplos de cómo calcular integrales, ¿no? Porque digo, a lo mejor yo lo vi un poco y digo, bueno, integrar, pues integras respecto a Y, integras respecto a X y las otras son constantes, pero a lo mejor yo lo veo muy natural, pero a lo mejor si es la primera vez como que no es tan natural pensar que lo demás es constante e integrar sobre una variable, ¿no? Entonces, hagan muchos ejercicios para que les quede claro, pues cuándo, o sea, cómo integrar pensando que lo demás es constante, ¿no? Y pues también para que vean, pues que, o se convenzan o les queda más claro Fubini al hacer las integrales, pues en varios, pues en diferentes tipos de orden, ¿no? Y ver que siempre llegan al mismo resultado. Como les decía, en lo único que sí tienen que tener cuidado es que es una integral sobre un rectángulo. Más adelante, cuando veamos integrales sobre regiones tipo 1 o sobre regiones tipo 2, que ya después diremos qué significa eso, vamos a hacer eso. Vamos a cambiar el orden de integración, no en un rectángulo, sino en regiones tipo 1 y tipo 2, para que vean que llegamos a diferentes resultados, ¿no? Obviamente voy a dar un paréntesis y voy a decir esto que estamos haciendo está mal, ¿no? Y vamos a ver cómo ahí llegamos a cosas que no son ciertas. Digo, ahorita que solamente estamos integrando sobre rectángulos, pues no vamos a ver todavía dónde podría fallar esto de intercambiar las integrales, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces cuando estás en alguna otra materia se te puede hacer fácil cambiar las integrales y puede que estés cometiendo algún error. Entonces, vamos a hacer énfasis bien en cuándo sí se puede y cuándo no se puede para que les sirva a ustedes, ¿no? Entonces, ¿cuándo sí se puede? Ahorita, ¿no? Y siempre que estemos trabajando con rectángulos, se puede cambiar el orden de integración sin ningún problema, ¿no? Entonces, la integral de Rx coseno de XY, ¿no? Pues es igual a la integral de 0,1 de la integral de 0 a pi medios, ¿no? De X coseno de XY, diferencial de Y, diferencial de X. Digo, aquí estamos diciendo el rectángulo explícitamente, pero por ejemplo, ya que tengo mi rectángulo escrito de esta manera, pues cuando digo intercambio, pues es así. Intercambio el orden de las integrales. Entonces, esta integral es lo mismo que esta otra, ¿sale? Simplemente cambio el orden de integración. ¿De acuerdo? Así de fácil. El orden de estas se pueden voltear, se pueden intercambiar. ¿Sale? Aquí se puede, siempre que estemos hablando de rectángulos. Y otra manera de identificar cuando estamos en un rectángulo, ¿no? Porque no siempre va a ser fácil identificarlo, es que los límites de integración, si se dan cuenta, no dependen de nada, o sea, son constantes, ¿no? Aunque aquí yo tengo una función de dos variables, este límite es la constante 0, este límite es la constante pi medios, este es la constante 0. Siempre que los límites de integración sean constantes respecto a las variables, estamos en un rectángulo, ¿sale? Y entonces, dicho de otra manera, siempre que los límites sean constantes, puedo intercambiar el orden de las integrales, ¿sale? Cuando no estés en un rectángulo o cuando alguno de tus límites de integración dependa de alguna de las variables, entonces no puedes intercambiar porque no estás en un rectángulo. Tal vez suene un poco repetitivo, pero prefiero sonar un poco repetitivo y que entiendan cuándo se aplica Fubini y cuándo no se aplica, ¿de acuerdo? Pues vamos a resolver esta integral. Entonces, a ver, déjenme ver, esta es la integral de 0 a pi medios. Y aquí voy a integrar, déjenme pensar, estoy integrando respecto a X. Entonces, ¿cómo me queda esta integral? Déjenme pensar. Si derivo lo de adentro, me da, con respecto a X, me da, pensando, Ay. A ver, déjenme ver. Creo que aquí sí lo hice bien, a ver. Ya estoy dudando de lo que estoy haciendo. Aquí de Y, es que está mal, porque fíjense, aquí la Y es en 0,1, ¿no? Entonces, aquí lo planteé mal desde el principio. Este es este es 0,1 y este es 0 pi medios, ¿sale?
Entonces, cuando aplico Fubini, no me queda así. Es que estoy integrando en otro rectángulo, ¿no? O sea, en vez de integrar en el 0 pi medio 0,1, estaba integrando en el 0,1, 0 pi medios, ¿vale? Entonces aquí es al revés. Ajá, este es el 0 pi medios. Y aquí, déjenme ver porque ya, a ver, ¿qué estoy haciendo? Déjenme pensar porque ya ahora vamos a ponerlo bien. A ver, entonces, aquí estoy, la X, déjenme pensar. Esta que puse aquí, a ver, la X va de 0 a pi medios, eso, este está bien. Y luego aquí la Y, cuando integro va de 0 a 1, este pedazo ya está bien. Ahora, cambio el orden de integración, ¿no? Entonces, me quedaría de X, que me queda con los de adentro, perfecto. Entonces ahí ya estamos, exactamente, ¿sale? Entonces, hasta aquí vamos. Ahora, será muy difícil integrar respecto a X un poquito. Fíjense por qué. Si, o sea, aquí tengo dos opciones. Ajá. O sea, o integro la primera o integro la segunda. Pero, por ejemplo, integrar la primera significa que voy a integrar esto respecto a X, ¿no? Pero, por ejemplo, si hiciera un cambio de variable escogiendo, por ejemplo, no sé, u igual a xy, pues su derivada sería y, ¿no? Pero todavía tendría el problema de la x que está acá. Entonces, como que, pues, igual y se la puede integrar por partes, ¿no? Pero como que suena que esta integral, pues, me va a costar un poco. Ahora veamos, por ejemplo, la de arriba. La de arriba, por ejemplo, si yo derivo xy con respecto a y, el diferencial es x, ¿no? Y justamente está fuera. Entonces, como que eso, me hace pensar que va a ser mejor integrar la primera, ¿no? O sea, Fubini tiene esa ventaja. O sea, si yo resuelvo la de aquí abajo o la de arriba, me va a dar el mismo valor, pero puede que algunas veces sea más fácil resolver una que otra, ¿no? Entonces, por vista, vamos a resolver mejor primero la de arriba porque se ve más fácil, ¿no? Entonces, es la integral de 0 a pi medios. La x es constante, entonces la puedo sacar de la integral de 0 a 1 del coseno de xy diferencial de y. O sea, al momento que pude sacar la x como constante, pues me facilitó las cosas, porque aquí tendré un producto de funciones x y eso, pues, me va a ser más difícil. Tendría que aplicar tipo regla de la cadena o una cosa de ese estilo, ¿no? Entonces me voy mejor por la segunda. Ahora, ¿cuánto nos da esto? Esto es la integral de 0 a pi medios de x. Y aquí sería la integral, dejen de pensar, sería, a ver, seno de xy. Si yo lo derivo esto, me da el coseno de xy, que es esta parte, y luego por la derivada de xy, que sería x, ¿no? Entonces, me da esto, ¿no? Si lo pongo así, sería de 0 a 1 diferencial de x. ¿Por qué? Deriven esto. Esto les queda coseno de xy. Bueno, el 1 entre x saldría de la derivada y luego les queda seno de xy, que sería coseno de xy, ¿no? Por la derivada de lo de adentro con respecto a y, pues que es x, y entonces les cancela y les queda justo la que adentro, ¿no? Por les digo, a lo mejor es práctica integrar así, pero les digo, en sus sesiones, pues hagan más ejercicios. Entonces, esto nos queda la integral de 0 a pi medios, la x pues desaparece y simplemente nos va a quedar, bueno, si evalúo en y, me va a quedar seno de x, menos seno de 0, que pues desaparece, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces me va a quedar simplemente la integral de 0 a pi medios de seno de x, que está bien fácil, ¿no? Porque esto es menos coseno de x valuado de 0 a pi medios, ¿no? Entonces esto nos queda, ¿cuánto es el menos coseno de pi medios? Pues es 0, y el otro es menos coseno de 0, que es 1, entonces esta integral finalmente vale 1. Entonces, por lo tanto, la integral sobre r de x coseno de xy, pues es igual a 1. Bueno, y como si hicimos el otro, ¿no? El regreso, pues como tarea moral es hacer la otra integral.
y ver que nos va a dar 1, ¿no? O sea, de hecho ya demostramos por Fubini, o sea, por Fubini, como estas funciones que estamos definiendo son continuas sin ningún problema, ¿no? Entonces, pues si hacemos la otra, digo, a lo mejor está muy difícil, a lo mejor está muy fácil, hay que intentarla, pues cuando la resolvamos, pues nos va a dar también 1, ¿no? Entonces, pues digamos que este es el aplicativo de el teorema de Fubini y la potencia de Fubini que ya nos permite calcular un buen de integrales, ¿no? Ya sobre rectángulos, y que de hecho pues no está tan mal. ¿Por qué? Porque cuando integrábamos en cálculo, pues integrábamos sobre puro rectángulo, ¿no? De hecho, integrábamos sobre puras líneas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque decías, la integral de AB, ¿no? Entonces, pues estás integrando sobre un rectángulo, pero de una dimensión. Entonces, en realidad estás integrando sobre líneas, ¿no? Entonces, ahora te estoy diciendo que puedes integrar sobre un rectángulo de cualquier dimensión. Y más que eso, te estoy diciendo que eso es una integral en n dimensiones, es hacer n integrales. N integrales que ya sabes resolver, que ya tienes un montón de métodos de cambio de variable, métodos directos, métodos de sustitución trigonométrica, integración por partes, ¿no? Fracciones parciales. Entonces, realmente ya estamos diciendo cómo calcular un montón de integrales, ¿no? Sobre un montón de rectángulos, y tenemos un montón de métodos para poder calcular todas esas integrales, ¿no? Entonces, dicho esto, el teorema de Fubini en la parte de cómo podemos calcular integrales, pues es bastante extenso, ¿no? Pero, como siempre, cuando saltamos a más variables, van a haber más cosas, ¿no? Ya las cosas no son tan fáciles como integrar sobre una línea, como en cálculo 2, ¿no? Entonces, eso va a dar pie a más cosas, ¿no? Entonces, no solamente vamos a poder integrar sobre rectángulos, sino que vamos a poder integrar sobre regiones tipo 1 o regiones tipo 2, eso lo vamos a definir más adelante. Y no solamente eso, sino que vamos a poder integrar sobre cilindros, ¿no? Sobre figuras que no necesariamente son rectángulos o que ni siquiera necesariamente se pueden ver como regiones acotadas sobre funciones, ¿no? Entonces, esos dos elementos son elementos que no existían en cálculo 2, pero que ahora que vamos a estar en más variables, pues van a existir otro tipo de conjuntos más complicados que los rectángulos, en donde podamos calcular integrales. Definir integrales, acuérdense que ya la definimos sobre conjuntos Jordan medibles, ¿no? O sea, no nada más sobre rectángulos. Y también piénsenlos de esa manera. Si yo les pregunto cuánto vale la integral sobre un conjunto Jordan medible, pues Fubini no les va a ayudar, ¿no? ¿Por qué? Porque si tu conjunto Jordan medible es muy extraño, no tenemos ninguna herramienta para poder calcular la integral ahí. Pero vamos a hacer un poquito más de herramienta para que si en algún momento tenemos un conjunto Jordan medible que no sea tan fácil como un rectángulo, tengamos ciertas herramientas para poder calcular esas integrales, ¿no? O sea, por un lado, Fubini es muy amplio y me da mucho para poder calcular las integrales, pero como estoy en n variables, todavía hay mucho más que se puede hacer, ¿no? Que eso es lo que haremos en el siguiente video, va a ser enfocarnos en las tipos de regiones tipo 1, regiones tipo 2, ¿no? Como de ese estilo, ¿no? Para que vean cómo podemos calcular integrales sobre otro tipo de regiones un poquito más difíciles, no tanto, la verdad es que no son tan difíciles, pero le subimos un poquito de complejidad, ¿no? A la región. Entonces, aquí le cortamos en este video y el siguiente video sería abordar ya sobre regiones tipo 1, regiones tipo 2, regiones acotadas sobre ciertas gráficas.